Estimados estudiantes, muy buenas tardes. En el día de hoy nosotros estaremos trabajando en esta nueva mm, presentación acerca de las situaciones de diversas progresiones geométricas. Resolveremos algunos como, mm, por ejemplo, problemas referidos a los que se presentan en la vida diaria. Recordemos que una progresión geométrica es una sucesión de números en la que cada uno de ellos es igual al anterior, multiplicado por un número fijo, y a este número fijo se le denomina razón. ¿Cómo podemos obtener la razón? Simplemente dividiendo un número posterior de un número anterior, siempre y cuando conozcamos nosotros algunos de los números que representan a esta progresión. Si nosotros deseamos determinar la sumatoria de una progresión geométrica, es decir, la suma de todos los términos que han estado conformando esta progresión geométrica, tendremos la fórmula indicada al final que dice sumatoria de términos enésimos es igual al primer término por el primero menos la razón elevada a la n, todo dividido entre 1 menos r. Primer problema. En un concurrido estacionamiento para autos, cobran $1,50 por la primera hora de estacionamiento y por cada hora siguiente el doble de lo cobrado en la hora anterior. ¿Cuánto se pagará por estar estacionados durante 8 horas? Tenemos algunas alternativas y reconocemos entonces los datos. Como primer dato tenemos que en el estacionamiento cobran $1,50 por la primera hora. Luego cobran el doble, es decir, por la segunda hora estarían cobrando 3 soles. Por la tercera hora el doble de 3 soles, es decir, 6 soles. Y así sucesivamente. En este caso entonces, si nosotros reconocemos la razón, vendría a ser 2. Y el número de términos, es decir, el número de horas que ha estado en este estacionamiento, sería 8 horas. ¿Cuánto se pagará por haber estado estacionados en estas 8 horas? Tenemos entonces acá la progresión geométrica. Nosotros tendríamos primera hora $1,50, luego 3 soles, 6, 12, 24, 48, 96, 192 soles. En total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas. Pero nos piden cuánto se pagará por estar estacionados durante las 8 horas. Es decir, si sumamos toda esta cantidad, es 382,5 soles. Si nosotros lo desarrollamos por la fórmula que estamos trabajando en la sumatoria de términos, tendríamos que reemplazar en la fórmula el primer término, que es $1,50, multiplicado por la razón, que viene a ser 2, elevado a la 8 menos 1, y todo dividido entre la razón, que es 2, menos 1. Al hacer operaciones no se olviden que primero se realiza lo que está dentro de paréntesis y entonces nos toca elevar a la octava potencia el número 2, que es la base. Es decir, multiplicar 2 por 2 por 2 por 2, 8 veces. ¿Cuánto
nos da ese número 256. Menos 1, 255, multiplicado por 5 y dividido entre 1, 382,5 soles. Como segundo problema, tenemos un problema acerca de rebotes. Dejamos caer una pelota desde una altura de 1 metro. En cada uno de los rebotes que da, sube a una altura igual a la mitad del rebote anterior. ¿Qué altura alcanza en el cuarto rebote? Entonces, si en el primer rebote da la mitad, se habrá elevado medio metro. Y si vuelve a rebotar, se habrá elevado un cuarto de metro. En el siguiente rebote será un octavo de metro y posteriormente un 16avo de metro. La pregunta que nos hacen es, ¿qué altura alcanzará en el cuarto rebote? Reconocemos entonces los datos y tenemos que A sub 1 es 1 metro. Tenemos la razón que es 1 medio, el número de rebotes 4. Si reemplazamos nosotros, tendríamos que resolviendo por la sumatoria de los términos, tendremos un 16avo de metro, es decir, 0,0625 metros, o lo que es lo mismo a la alternativa D, que transformado en centímetros sería 6 centímetros con 25 centésimas. La forma de resolverlo sería aplicando justamente el desarrollo de la fórmula del término enésimo. Es decir, reemplazando los datos de A sub n igual a A sub 1, el primer término, por la razón elevada a la n-1. Y al reemplazar los valores y realizar operaciones, obtenemos la misma respuesta. Tercer problema, tendremos una situación acerca de regletas, es decir, varias cintillas de papel, en este caso 6 cintillas de papel que han sido de diferentes tamaños, cortadas de diferentes tamaños. La primera fue cortada en 2, la segunda, cada una de esas mitades, nuevamente en 2, la tercera y así sucesivamente hasta obtener el resultado dado. Tenemos entonces la sumatoria de los datos. En el primer caso tenemos una sola regleta, en el segundo caso ha sido repartida en 2, luego 4, 6, 16 y 32, obteniéndose en la sexta 32 regletas. Por lo tanto, la respuesta viene a ser la alternativa B. Tendríamos la sumatoria de los términos, es decir, 2 a la sexta, 64, menos 1, 63. Entre 1, la respuesta es la alternativa C. Tenemos también un problema acerca de parámetros.
En este caso, nos indican que Joaquín es un docente de matemática que acostumbra a dar retos a sus estudiantes y en esta ocasión les pide calcular el valor del parámetro de los términos a sub 2 más 2, 3a más 2, 9a menos 2. Esos son los primeros tres términos de una progresión geométrica. ¿Cuál es el valor de a? En este caso, entonces, nosotros debemos tener en cuenta que para toda progresión geométrica, un término posterior se puede dividir entre el anterior para determinar la razón. Eso es lo que vamos a aplicar. Por lo tanto, si el primer término es a más 2, estarían entonces dividiendo a 3a más 2, que viene a ser el segundo término. Y de igual manera, el tercer término estaría dividido entre el segundo término. 9a menos 2 entre 3a más 2. En este caso, lo que tenemos que hacer es multiplicar en forma cruzada. Y multiplicando, veremos que resultan dos ecuaciones cuadráticas. Recordemos nuestros productos cruzados. Hacemos las operaciones y luego eliminamos los términos que son semejantes, obteniendo como resultado que la A vale 2. Por último, un término de depreciaciones, el cual lo resolveremos con algunas reglas de 3. Obsérvenlo detenidamente y está detallada la explicación. Muchas gracias por asistir el día de hoy.